Hola, buenos días. Gracias a todos y a todas los que habéis venido hoy, domingo, por la mañana, con lluvia. Así que los valientes que estáis aquí, muchas gracias. Y también un saludo a la gente que nos ve por el streaming. Muchas gracias a la organización también por invitarme un año más, además este año en casa. Soy leonés, así que me presta mucho estar aquí y que me entiendan. Así que... Y vamos a hablar hoy de la investigación y el desahogo, un poco para presentar unos resultados que hasta ahora no son públicos y que presentaremos aquí, y espero que os resulten interesantes, os resulten útiles, y si alguna de las cosas que comentamos hoy os valen en el futuro o en el presente más inmediato, pues me alegraré bastante. Bueno, ya me han hecho la presentación. Trabajo como Principal Security Consultant en IOActive. Me dedico a la ingeniería inversa, a los sistemas de control industrial, a la seguridad marítima, a romper todo lo que un día nos llega al laboratorio, y en eso estamos. La agenda para hoy es esta. Haremos una pequeña introducción a lo que es investigar, por qué investigar, luego presentaremos casos reales, como os comentaba antes, y finalmente unas breves conclusiones, y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues estaré contento de intentar responderlas. La investigación creo que es básica para la humanidad. El ser humano es curioso por naturaleza, aunque a lo mejor ya cada vez lo sea menos, pero bueno, deberíamos intentar mantener esa curiosidad, y al final la investigación es la búsqueda de nuevos conocimientos, y esos conocimientos son los que impulsan a la sociedad hacia adelante, a los que mejoran nuestras condiciones de vida, los que protegen el planeta donde vivimos, que no es que hoy en día nos baladí, así que es algo básico y nunca se debería menospreciar ni atacar, obviamente. Tenemos, yo creo, 4 ámbitos donde la investigación es importante, y ambos se retroalimentan. Obviamente, en el personal, creo que la investigación es muy interesante porque ayuda al desarrollo personal. En la búsqueda de conocimientos, una persona se siente realizada al entender cómo funciona su entorno, cómo funcionan las cosas con las que habitualmente se está en contacto, cómo funcionan las cosas con las que habitualmente no se está en contacto y parecen bastante lejanas. Cuando empiezas a estudiarlas, digamos que se crea una conexión y te ayuda a entender mejor cómo funciona el mundo. Con todo lo de la crisis, hemos empezado a entender cosas que antes nos resultaban totalmente lejanas. Y quizá si hubiéramos investigado más sobre cómo funcionaban realmente las cosas, a lo mejor hubiéramos solventado algunos problemas que después acaecieron. Así que creo que es bastante importante en el plano personal. En el empresarial, creo que es básico, es decir, no lo decía Einstein porque la frase esa parece ser que no era suya, pero no se pueden hacer las mismas cosas esperando resultados distintos, pero es una gran verdad. Es decir, la investigación es arriesgarse un poco, intentar ir más allá. A veces se tiene éxito, a veces no, pero haciendo siempre lo mismo no se va a conseguir avanzar. Entonces, en el empresarial, luego os comentaré casos relacionados con la empresa en la que trabajo y la seguridad informática en general, cómo afecta o cómo favorece, o cómo también las cosas que no son del todo favorables cuando investigas. En el plano social es también muy importante. Hablábamos antes de mejorar las condiciones de vida, mejorar la humanidad en general. Entonces, seguro que todos vosotros conocéis el concepto de retorno de inversión, pero a lo mejor no todos conocéis el retorno social de inversión, que existe, que tiene metodologías aplicadas y que es una manera de medir, de cuantificar
cómo una investigación, como un proyecto, como una empresa ha favorecido a la sociedad en magnitudes que no siempre tienen que ver con el dinero o con los mercados, etcétera. Entonces, yo animo también a que se vea la investigación como algo más social, algo que ayuda en general a todos. Y luego vivimos en un mundo global, así que la investigación que se produce en España, la investigación que produces tú en tu casa, va a tener un impacto mayor o menor en términos globales. Así que creo que todos estos ámbitos, cada cual en el suyo, pero también se retroalimentan y crean un esquema global de impacto de la investigación. Entonces, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de una investigación que realicé hace más de 2 años, 2 años y medio o algo así, sobre comunicaciones satélite, más bien la seguridad o falta de seguridad en comunicaciones satélite. Encontré una serie de vulnerabilidades en sistemas que se usan para acceder a los servicios que proporcionan los satélites, terminales satélite, que podríamos asemejar un poco a los routers, pero que en vez de conectarse a la red terrestre, se conectan a los satélites y acceden a esos servicios. Estos sistemas se utilizan en todos aquellos escenarios donde acceder a una red terrestre o móvil es complicada, pues, por ejemplo, en barcos, en aviones, en sistemas de control industrial también, en sitios remotos, se usan en los militares, obviamente. Entonces, son cuestiones bastante críticas. También se encontraron vulnerabilidades en estos sistemas que proporcionan conectividad a los aviones. Y bueno, tuvo mucha repercusión. Los aviones se van a caer, vamos a morir todos. No es completamente cierto, pero bueno, ya sabéis, dices una cosa y después pues se busca un poco el impacto y no se refleja la realidad. ¿Qué pasa después, con el tiempo, después de 2 años? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta investigación? Bueno, pues algunas malas, por ejemplo, malas interpretaciones. Lo que os comentaba antes, tú dices, existe una vulnerabilidad en un sistema que va a bordo de un avión, que potencialmente está conectado a otros sistemas más críticos, intentas explicarlo, pero esto después es como bla, 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 los aviones se van a caer. Y es como, es que yo no he dicho eso, pero por favor. Pero bueno, al final hay que entender cómo funcionan los medios y estas cosas, pero bueno, dentro de lo posible siempre hay que intentar explicar y reducir un poco ese impacto que se busca y ese sensacionalismo. Rumores, pues bueno, os puedo comentar que cuando más tarde, después de publicar esa investigación, estos resultados se publicaron en otros círculos, en otros ámbitos, lo que se empezó a comentar es que alguien había contratado a iActive para realizar esta investigación como un ataque comercial contra empresas de satélite. No voy a mencionar ninguna, pero de las grandes, lo cual no tenía sentido porque todas las empresas que proporcionan servicios satélite estaban afectadas. Entonces, no sé, y además expliqué cómo se había realizado toda la investigación, cómo había descubierto los firmwares disponibles para todo el mundo en una página web, cómo los había analizado, presenté las pruebas técnicas, pero esto es lo que comentábamos antes. Incluso si lo haces todo bien o intentas hacerlo de la manera correcta, muchas veces en este sector, y bueno, en todos los sectores, pues se da lugar a ciertas teorías que no son ciertas. Conspiraciones, pues bueno, también hubo gente que un poco obsesionada con el tema del vuelo de Malaysia Airlines, que desapareció sin dejar rastro, y bueno, pues a veces me escribían y me decían, tú tienes que saber algo porque tú has estado mirando esas cosas, entonces yo tengo esta teoría, y es como, déjame en paz, no sé nada, déjame vivir. Entonces siempre hay gente por ahí un poco que
que no le funciona bien el tarro, así que es el tema. Y luego te ganas también enemigos, pues lo que comentábamos antes, cuando presentas algo, que nosotros no presentamos algo contra nadie, sino nosotros no hemos puesto las vulnerabilidades ahí. Nosotros analizamos un entorno, analizamos un dispositivo y presentamos los resultados, pero obviamente no puedes mantener a todo el mundo contento. También es entendible, es decir, las empresas, de alguna manera, no todas, porque afortunadamente cuando presentamos una investigación, la mayoría de las empresas tienden a querer colaborar con nosotros, entender mejor cuáles han sido los problemas que hemos encontrado, entender también cómo solucionarlos y que les ayudemos a ello, pero no siempre es así y desafortunadamente pues hay empresas que se lo toman más como un ataque comercial o personal y bueno, al final son empresas también que tienen poder de decisión en ciertos ámbitos. Pero luego también tenemos un montón de cosas buenas. El aprendizaje. Bueno, pues yo antes no sabía demasiado sobre ese tema y, oye, a fuerza de la investigación, pues tuve que estudiar un montón sobre esos ámbitos y aprendí cosas que luego me sirvieron a posteriori. Entonces, eso siempre te va a quedar. Nunca vas a salir de una investigación sabiendo menos. O sea que ya solo con eso merece la pena gastar tiempo en estudiarle, en leer. Mejora de la concienciación. Bueno, pues a partir de exponer un problema, la gente toma conciencia de que a lo mejor eso en un futuro puede acarrear mayores consecuencias de las que inicialmente se esperaban o que no te esperabas en absoluto. Entonces, se mejora la conciencia. Eso también da lugar a nuevos escenarios donde bueno, la seguridad se toma más en cuenta o las empresas empiezan a formar equipos de seguridad a raíz de que tú has presentado esta clase de vulnerabilidades. Entonces, bueno, eso tiene un impacto más allá de tu propio círculo. Bueno, obviamente, cuando tú presentas algo de este estilo, pues se te abre un mundo de posibilidades desde el ámbito empresarial, porque se accede a recursos, se accede a proyectos. Esto te da visibilidad. Mucha gente en conferencias nos dice: ¿vosotros, pero por qué investigáis? Es decir, ¿os paga la gente para investigar? ¿Os contratan empresas para investigar? Y no es así. Nosotros, iOactive, es una empresa que tiene como pilar fundamental la investigación y entonces investigamos por dos razones. Porque eso favorece el aprendizaje y favorece que la gente que trabaja ahí se sienta realizada. Y por otro lado, el acceso, la visibilidad que te da investigar en nuevos ámbitos, eso desde el punto de vista de retorno de inversión, digamos, pues también genera beneficios porque te da acceso a clientes que de otra manera sería complicado de acceder. Nosotros, por ejemplo, hemos presentado investigaciones pioneras en marcapasos, en smart meters, en cajeros, en comunicaciones satélite, presentaremos próximas investigaciones en otros temas también de control industrial. Entonces, todo eso al final es importante y crea nuevos escenarios y abre nuevas opciones para todo el mundo, no solo para la empresa. Y bueno, hablando un poco de metodología, tampoco vamos a descubrir la rueda, simplemente lo que comentábamos antes del aprendizaje, a mí me ha servido mucho, personalmente, realizar investigaciones que iban bastante más allá de lo que yo en principio conocía. O sea, que no me sentía en absoluto cómodo enfrentando el problema de esa investigación. Entonces, partes de un punto donde, bueno, tienes tus conocimientos, pero tu objetivo va mucho más allá. Por el camino, que bueno, que no es fácil porque tienes que estudiar mucho, tienes que leer mucho. Durante las primeras etapas, dice, por lo menos en mi caso, digo, es que no sé qué estoy haciendo porque estoy leyendo un montón, no estoy llegando a ningún lado, pero luego, curiosamente, y siempre pasa, después de unas semanas de estar estudiando diferentes cosas, parece que como todo se hace clic en el cerebro y entonces las cosas empiezan
a cuadrar y ya lo ves todo más claro y ya ves todo un poco con más estructura y al final te das cuenta que, oye, que al final las cosas encajan, que estás avanzando y que no es tan sin sentido lo que estás haciendo. Pero bueno, respecto a la metodología, básicamente es el método científico. No se puede hacer de otra manera, porque, y más en seguridad informática, que es exacto. O sea, es decir, no puedes decir, bueno, esto a lo mejor es un SQL injection o no. O es o no lo es. Eso es así. Entonces, la metodología es esta, aplicada a lo que es la seguridad informática, pero viene a ser el método científico. Planteamiento del problema, reconocer un problema. Pues bueno, o lo puedes buscar tú, puedes intuir que dónde puede haber problemas, o te puede venir ya, lo puedes ver un día. Si, por ejemplo, estás navegando y se te casca el navegador y te pones a investigar por qué ha cascado, pues quién sabe, a lo mejor encuentras que has visitado una web que ha provocado un fallo en el ordenador, o a lo mejor resulta que es que tienes un troyano instalado y por X razones ese troyano no funciona bien con algún componente o con alguna funcionalidad de lo que has visitado. Entonces, a partir de ahí ya puede haber bastantes opciones. Esto correspondería, por ejemplo, a la primera etapa y a la segunda etapa, a la formulación de hipótesis. Y después tienes que empezar a investigar por qué. ¿Por qué pasa eso? Pues sacas el IDA o sacas el debugger y te pones a ver o a investigar qué pasa ahí, por qué se está rompiendo, por qué no está funcionando bien, o haces un forense, o todas las técnicas que habitualmente estamos acostumbrados a usar en seguridad informática. Bueno, después llega el momento de decir, hemos encontrado algo factible, es demostrable, porque a lo mejor eso no se vuelve a reproducir nunca y entonces, pues bueno, puede haber sido un glitch, puede haber sido cualquier cosa que realmente no está indicando que sea un problema grave. Si no es un problema, pues desafortunadamente no podrás publicar nada o no podrás tener algo tangible, digamos, para presentar, pero por el camino seguro que has aprendido cosas y eso siempre va a estar contigo. Así que nunca es tiempo perdido. Si afortunadamente has descubierto algo, pues mira, eso que te llevas y vas a poderlo presentar en una conferencia o vas a poderlo publicar en tu blog y eso al final te va a abrir un montón de puertas de cara a encontrar un empleo o simplemente porque te gusta y es como te lo pasas bien y ya está. Para sentar las bases de una investigación, yo siempre digo lo mismo, es leer, no hay otra. Pues tienes que leer todo lo que puedas encontrar sobre tu objetivo, libros, papers, artículos, revistas, manuales, ver documentales. Si estás investigando sobre aviones, pues ver documentales sobre aviones, que hay un montón de cómo funciona tal, o cómo funciona esto, lo otro. Vivimos en la era de la información, o sea que vamos a usar la información para lo que es, más que para subirnos selfies a las redes sociales. Entonces, al final, tenemos una ventaja los que nos dedicamos a la seguridad informática, que podemos hacerlo en un entorno más o menos controlado, en nuestra casa, podemos montarnos nuestro propio laboratorio, porque bueno, imaginaos que tenéis un amigo médico y dice que él está investigando en su casa, o un amigo forense, y dices, hostia, pues lo mismo, no es lo mismo que alguien que se dedica a la seguridad informática. Es decir, tenemos esa ventaja, aprovechémoslo. Solo nos hace falta hardware, nos hace falta software y un objetivo, y es fácilmente accesible hoy en día. Y vamos a hablar un poco de un objetivo concreto, que en este caso son los sistemas de entretenimiento a bordo de aviones. Seguro que habéis visto alguna imagen de este tipo, de los típicos monitores que hay en los asientos para ver tus películas o leer documentos o escuchar música y que los vuelos se te hagan un poco más amenos. Ahora es tiempo de pánico, pero no exactamente porque los aviones se vayan a caer.
Yo, por ejemplo, he tenido pánico y todavía sigo teniendo algo a volar. Entonces, una de las cosas que más me ha ayudado a deshacerme, o por lo menos saber vivir con ese miedo, es entender cómo funcionan las cosas, pues por qué se producen los ruidos, o saber cuándo se va a producir un ruido, o si el avión se mueve mucho, saber que, bueno, que no vamos a morir. Algo sí, pero bueno, en principio no. Entender un poco, poner en contexto cada cosa que pasa en el avión. Y bueno, al final la charla esta también va un poco de eso, de entender, en este caso, cómo funciona un sistema, que es los sistemas de entretenimiento a bordo, y no hacer afirmaciones fuera de contexto ni levantar pánico sin fundamento. Entonces, por poner las cosas un poco en contexto, en los aviones existen cuatro dominios según los datos que se usen. Existen 4 dominios. Uno, podríamos decir, crítico, que es el dominio de la aviónica, digamos, que es el Aircraft Control Domain. Ahí está todo la aviónica, es decir, todos los sistemas electrónicos que controlan el avión. Si falla algo dentro de ese ámbito, es muy probable que el avión se enfrente a una situación bastante complicada. Eso no quiere decir que se vaya a caer, pero existe la posibilidad. En aviónica hay 5 niveles para certificar un software que va a correr dentro de un avión. Entonces, hay diferentes criticidades. El nivel más alto, el nivel A, quiere decir que si falla un componente, es muy probable que el avión se caiga, se quede sin control. Pero luego tenemos, por ejemplo, el nivel E, que básicamente nos dice que aunque falle algo, pues bueno, puede haber cierta incomodidad en la tripulación o en los pasajeros, pero aquello no va a pasar de ahí. Entonces, normalmente los sistemas de entretenimiento a bordo son de este tipo. Si falla, pues a lo mejor vas a estar 8 horas sin poder ver una película. Bueno, eso es una incomodidad, pero vas a llegar vivo y la vas a poder ver después. Entonces, claro, hay un problema con esto, que es una de las cosas de las que hablé cuando presenté la investigación de los satélites. Para acceder, por ejemplo, a Internet, desde los sistemas de entretenimiento a bordo, pues muchas veces se usa sistemas de comunicación satélite. ¿Qué pasa? Pues si vas pivotando entre diferentes sistemas que están conectados, es posible que a lo mejor llegues desde un dominio que en principio no era crítico a un dominio algo más crítico. Y esto es un problema específicamente con los dispositivos de satélite, porque los dispositivos de satélite están dando funciones tanto a dominios críticos como a otros que no son tan críticos. Por ejemplo, los sistemas de comunicación satélite proveen de comunicación a sistemas dentro de aviónica, pues para control de motores o para enviar mensajes entre pilotos y tierra, y son comunicaciones que se consideran críticas y eso no se puede realizar. Entonces, por otro lado, los sistemas de comunicación satélite están permitiendo que a lo mejor la tripulación acceda a Internet o se envíe un email, lo que fuera. ¿Qué pasa? Que el mismo dispositivo está ofreciendo esas 2 funcionalidades. Si alguien logra comprometer ese dispositivo, estaría potencialmente en posición de comprometer las comunicaciones del sector más crítico. Ese era uno de los problemas. Pero bueno, en este caso vamos a dejar eso a un lado y simplemente nos vamos a centrar en la arquitectura básica de los sistemas de control industrial, que como veis no es muy complicada. Tenemos, por un lado, el Seat Display Unit, que es lo que hemos visto antes, el monitor que tenemos en el asiento. Luego tenemos también los paneles de la tripulación, que son las unidades desde donde controlan pues las luces o reciben comunicaciones desde los pasajeros o controlan que se va a enviar un mensaje por audio.
toda esa clase de cosas que los asistentes de vuelo realizan. Y luego tenemos también el System Control Unit, que es un servidor que, en este caso para aviónica, también se tiene que certificar y tiene que cumplir una serie de características, pero que al fin y al cabo, pues bueno, es un servidor que en este caso sí que suele estar conectado al bus de aviónica, normalmente ARINC 429. Entonces, de esta manera, el servidor hace un poco de proxy entre el sistema de control de entretenimiento a bordo y aviónica. Porque el servidor recibe datos, por ejemplo, la velocidad de vuelo, la altura, la posición, y esto el servidor se lo envía después para ser consumido al sistema de entretenimiento a bordo. De esta manera nosotros podemos saber, como habréis podido ver en muchos vuelos, pues dónde está el avión, la velocidad, etc. Luego también, esto es opcional, en algunos existe, en otros no, tenemos el Personal Control Unit, que es como un teléfono, una especie de handset, donde pues, en algunos casos podemos pasar nuestra tarjeta de crédito para acceder a contenido de pago, controlar la unidad del asiento, diversas funcionalidades. Esto se llama una LRU porque se puede quitar y se puede poner sin necesidad de desmontar todo el avión. Entonces, de esta manera las aerolíneas se actualizan. Todo empezó en un vuelo desde Varsovia a Dubái. Estaba aburrido, entonces dije, bueno, vamos a tocar un poco aquí y allá, a ver si puedo encontrar algo. Y me salió tocando en una esquina del asiento, creo que era la esquina izquierda. Cuando tocabas un par de veces, si no recuerdo mal, salía una información de depuración, de debug, que era básicamente la IP, el nombre de un par de ficheros de firmware y poco más. Y dije, bueno, está interesante. Me lo guardé y cuando aterricé en Dubái, pues me puse a buscar qué podía encontrar en Google en base a esta información. Y lo que me encontré pues fueron todos los firmwares disponibles de un montón de aerolíneas en una web que no tenía ningún tipo de protección, simplemente tenía los directorios, el directory listing habilitado, entonces simplemente tenías que ir y descargarte la actualización. Entonces ellos estaban usando esta web, y de hecho la siguen usando, simplemente ahora ya no puedes navegar por los directorios, para albergar todas las actualizaciones. Pues nada, me bajé un montón, no todos, porque era demasiado, y me puse a analizar lo que encontré. Entonces, todo esto es de Panasonic. Panasonic Avionics, que es probablemente el sistema de entretenimiento a bordo más usado en el mundo. Lo usan aerolíneas, pues, United, Delta, American Airlines, KLM, Lufthansa, aerolíneas argentinas, Iberia lo usaba, no sé si ahora lo sigue usando. Todas las grandes aerolíneas, la mayoría están con este producto. Entonces, la arquitectura en base al análisis del firmware es un poco esta. Tenemos el servidor que os comentaba, que tiene que estar certificado, que es especial para aviónica, que provee de una serie de funciones, y luego tenemos el Seat-App, que es el dispositivo que está en los asientos, y luego tenemos la Crew-App, que es el dispositivo que tiene el personal de cabina. Con el Seat-App tú puedes interactuar a través de USB o a través del handset del que hablábamos antes, que sirve, entre otras cosas, en este caso, para pasar la tarjeta de crédito. La comunicación entre el servidor y los monitores o las unidades de control se realiza a través de Ethernet, y el servidor, pues en principio, tiene acceso, como decíamos, al bus de aviónica. Entonces, bueno, a partir de ahí era analizar los ficheros que nos encontrábamos.
básicamente hay diferentes versiones del sistema de control del sistema de entretenimiento de Panasonic. Las más antiguas, porque luego se pasaron a Android, como veremos, están basadas en Linux, como hemos visto antes en la imagen, y usan una serie de scripts que lo que hacen es extender y permitir que interactuar con el binario principal. Básicamente ellos tienen un binario que implementa pues, una serie de funciones, recibe paquetes para posicionar el avión, controla el lector de tarjetas y las funcionalidades son extendidas a través de este lenguaje de script que crearon ellos. Entonces, había que reversear un poco para ver cómo funcionaba. Pues cada comando tienen un montón de comandos, cientos de comandos que en unos casos están implementados y en otros no, y estos les permiten hacer de todo, pues modificar lo que se está pintando por pantalla, invocar, lanzar una aplicación, de todo. Todas las funcionalidades que realmente posee el dispositivo se pueden acceder a través de este script. Por ejemplo, si analizamos cómo se maneja el define que tienen, ahí la primera instrucción que veis, pues bueno, buscamos el código donde se maneja esto y básicamente ellos van parseando línea por línea el script. Cuando detectan una estructura que ellos reconocen, pues la parsean y de ahí extraen la información. En el caso del define, pues cuando la detectan, saltan a otra rutina que chequea los parámetros que siguen al define. Hay varios tipos de defines, como veis en el número 2, pues puedes definir un ítem que se llama draw, el timer o un value, que es como veíamos en la anterior imagen, la primera línea. Entonces, bueno, pues en el caso de que sea un valor, pues lo que hacen es parsear, después ver si es un número o es una constante, porque soportan varias constantes. Si es una constante, la expanden, como si fuera una variable de entorno, por ejemplo, y si es un valor concreto, pues guardan el nombre del valor que se está definiendo y el valor, y lo meten en un array global, y ahí después ya lo pueden usar cuando se sigue ejecutando el script. Y después, por lo que os comentaba, la tabla de comandos, ahí tenéis algunos ejemplos, y de esta manera pues vamos analizando el sistema. Luego también algunas funcionalidades curiosas, pues lo que os comentaba de las tarjetas de crédito. Para acceder a determinadas funcionalidades, como por ejemplo para enviar un mail o para enviar un SMS, pues hay que pagar. Entonces ellos te hacen pasar la tarjeta de crédito por el handset y eso se lo envía, después lo lee el sistema a través de una pipe que tienen de un dispositivo y como veis aquí están parseando las tracks de la tarjeta de crédito. Eventualmente, si pudiéramos, por ejemplo, comprometer el sistema, pues bueno, podríamos residualmente sacar alguna tarjeta de crédito, pero bueno, no es el principal. Si alguno habéis usado este sistema para leer documentos PDF, probablemente habréis dicho, esto me suena mucho al XPDF. Pues teníais razón, este es el script que lanza el XPDF para leer los documentos PDF desde el USB. Entonces, como comentaba antes, el sistema está basado en Linux y usan las herramientas propias de Linux incluyendo algunas open source que no, en base a esa licencia, que no deberían usarlas, pero bueno. La última de sus versiones, pues incluyeron Android, entonces cambió un poco el esquema y pasaron a
cambiar del script, de ese custom script, a QML. Entonces, bueno, queda algo más claro y es más escalable, se puede modificar mejor que con todos esos scripts, pero bueno, esto es lo que están usando. También tenemos acceso al código de esta nueva versión. Entonces, pues ahí está. Y luego también el backend, como os comentaba antes, este sistema tiene una arquitectura de cliente-servidor. En el servidor está corriendo el backend. En principio, el backend no estaba, o no todo el backend estaba disponible en esa web, pero buscando ciertas palabras que me encontré en el código, pues me encontré otra compañía que esta sí tenía expuesto el backend también de ciertas aerolíneas, pero en el fondo el código base es el mismo. Entonces, también yo creo que hay un problema ahí porque no es muy normal que compañías que son todas que están trabajando, son todas .aero, que son todas relacionadas con el mundo de la aviación, pues que tengan expuesto esa información y información sensible de sus clientes. Entonces, creo que ahí hay también algo para ver. Y bueno, mientras estuve en Dubái, pues estuve viendo el código, estuve analizando un poco el tema y a la vuelta a Madrid dije, bueno, pues voy a probar, no sé si alguien observa algo raro en esta query. ¿Alguien observa algo raro? ¿O se le ocurre que podría...? Exacto. Es un SQL injection de libro, así que, y no es el único. Entonces, vamos a ver unos vídeos ahora que grabé con algunas vulnerabilidades, demostrando algunas vulnerabilidades que no son gran cosa, pero bueno, para demostrar un poco los problemas que existen. Tampoco era cuestión de allí de montar el Cisco padre a bordo del avión. Así que vamos a ver. La primera de todas, a ver si se ve bien. Vale, la primera de todas es lo que os comentaba antes. Para determinadas acciones es necesario pagar. Entonces, tienes que pasar la tarjeta. Un pequeño, secreto no, una pequeña funcionalidad o cosa que habitualmente ocurre en estos sistemas es que no validan la tarjeta en tiempo real. Es decir, al final conectarse desde un avión normalmente se hace a través de comunicación satélite o algunos enlaces móviles específicos, pero sigue siendo caro. Entonces lo que hacen es asumen ese potencial fraude que realmente no es, desde el punto de vista de un atacante, no es muy buena idea hacer fraude en un avión porque, en fin, estás bastante controlado y probablemente iban a saber quién ha sido rápidamente, pero bueno, está ahí. No se validan las tarjetas en tiempo real, entonces podrías, con que fuera válida, por lo que he visto con los típicos algoritmos de validación de números, el de LUN, etcétera, podrías saltarte estas validaciones. Hay otros que sí validan en tiempo real, pero bueno, poco a poco supongo que vaya mejorando. Entonces, la primera de las cosas, al crear un email, simplemente embebí una etiqueta HTML de una imagen y el source lo puse como el source lo puse como... Vale, se me ha pasado el vídeo. Perdón. A ver, a lo que... Volvemos otra vez. Este primer vídeo es como saltarnos la validación de la tarjeta sin necesidad de ninguna tarjeta. Ellos simulan, cuando detectan la tarjeta, simulan un key code y de esta manera se sabe que has pasado la tarjeta. Pues nosotros con el teclado simplemente podemos simularlo, pulsamos control S y ya está.
ya nos hemos saltado la validación de la tarjeta y podemos escribir un email o enviar un SMS. Entonces, si vamos a escribir un email, por ejemplo, embebí una etiqueta HTML y le puse un path que normalmente se usa para saber si realmente estás leyendo un fichero o no, porque si es así y le pones el def random, pues no va a volver, se va a quedar ahí pillado. Y entonces, como veis, efectivamente se ha quedado pillado el terminal al estar leyendo el def random y no se puede controlar, se queda bloqueado y ya no puedes ver películas. Así que hacedlo al final, porque si no, os aburrís. Y luego, ya también para probar lo que veíamos un poco antes, pues vamos a probar un SQL Injection. Aquí veis, por ejemplo, en la búsqueda de películas, pues estáis viendo que están ordenadas en descendente. Es un SQL Injection de toda la vida, nada espectacular. Lo único que estamos bastante altos. Entonces ahora vamos a cambiar de descendente a ascendente para que veáis que efectivamente cambia. Todo muy sofisticado, ¿eh? Con una mano escribiendo y con otra. Y ahí, como veis, pues, bueno, ni el pulgar no. Como veis, se puede ver que ahora las películas están ordenadas de manera ascendente. Obviamente, a partir de ahí podríamos haber ejecutado otro tipo de ataques, porque además también a través del análisis del código y de los ficheros de configuración, pues ves todos los paths, ves los passwords que están usando para acceder a la base de datos, que tampoco son muy seguros, en fin, que podrías haber hecho cosas, haber intentado pivotar. Conclusiones, pues bueno, esto lo descubrí en 2015, avisamos a Panasonic. La reacción de Panasonic la voy a dejar un poco ahí. En principio, bueno, no fue mala, después no sé qué pasó, hubo ahí un tema. Total, que después de un año, pues han sacado un bug bounty, así que, bueno, no sé si esto influyó en algo, pero por lo menos algo espero que haya fomentado a crear más conciencia de seguridad en estos ámbitos. También es verdad que ellos ahora en sus últimos sistemas que están basados en Android, pues tienen su propia App Store y entonces están proveyendo una API para que desarrolladores creen sus propias aplicaciones para incluirlas en esta tienda. Entonces, bueno, sí que es verdad que deberían, no está mal nunca, revisar todas estas cosas. Entonces, si queréis investigar en estos sistemas de Panasonic Avionics, pues está bien saber que si encontráis algo, os van a pagar algo, espero. Y bueno, muchas gracias por venir y espero que os haya gustado, y si tenéis alguna pregunta, pues si os puedo contestar, pues voy a estar aquí para ello. Así que gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Ahí hay una pregunta. Consiste la contraseña de administrador, ¿no? No te oigo muy bien. A ver, conseguiste la contraseña de administración y pudiste acceder a la base de datos, ¿no? Dices que los tracks de las tarjetas se guardaban efectivamente en el dispositivo. Entonces, ¿podrías haber conseguido todos los tracks y haberlos usados para clonar tarjetas? Es mucho aventurar. A ver, por lo que he estado viendo, no es descartable el hecho de que teniendo un SQL Injection y viendo que, por ejemplo, el sistema no verifica
firmas, no verifica prácticamente nada. Si tienes la capacidad de escribir, de sacar el output que tú controlas a través de un SQL injection a un fichero en el servidor, es posible comprometer el servidor. A partir de ahí, sería posible también potencialmente comprometer los clientes. Pero claro, a ver, técnicamente no podemos descartar ese escenario, pero es lo que comentaba antes, prefiero guardar las distancias y no meterme en eso, pero potencialmente, si consigues finalmente sobreescribir el binario principal, que es el que recibe los datos desde el lector de tarjetas, sí, obviamente puedes conseguir las tracks y podrías usarlo para clonar tarjetas, pero ya te digo, es un ataque que, bueno, técnicamente sería posible, pero no sé hasta qué punto merece el esfuerzo, por el contexto que es un avión y, bueno, no sé realmente cómo están las estadísticas de cuánta gente paga por contenidos en avión, pero probablemente te sale mucho mejor poner un dispositivo en un cajero y ya está. No lo pongáis. Lo primero, darte la enhorabuena por la charla, me ha parecido muy interesante. Gracias. Y te quería preguntar si en base a estas investigaciones, como has dicho antes, la conexión por satélite va dirigida hacia un servidor central que controla la aviónica y el servicio multimedia de los pasajeros. ¿Eso no es una infraestructura demasiado crítica como para que estén conectados ambos sistemas? Vamos a ver, el dispositivo satélite en el avión provee de varias comunicaciones. Las que están destinadas a la seguridad, que siempre tienen prioridad sobre las otras, es decir, en el caso de que haya una congestión o que solo se pueda desarrollar un canal de comunicación, siempre va a tener prioridad la comunicación relacionada con safety, con seguridad física, con la seguridad de los aviones. Entonces, claro, si consigues desactivar completamente el dispositivo de comunicaciones, desde el dispositivo de comunicaciones pues no va a poder ni dar una ni dar otra. Entonces, es un problema reconocido. En esta charla no lo he comentado, pero en la charla si la buscas de los satélites, podrás encontrar algunos statements de las compañías aéreas diciendo, es que si nos pedís si nos pedís que separemos en el plano físico los dispositivos de comunicaciones satélite, es que no vamos a poder dar acceso a los usuarios a Internet. Es complejo. Entonces, técnicamente, pues a lo mejor no es la mejor idea que un mismo dispositivo de comunicaciones esté dando, por un lado, un servicio a un dominio no crítico y, por otro lado, a un servicio crítico. Pero bueno, ahí consiste en pues, asegurar las cosas y, en la medida de lo posible, mitigar esos escenarios, pero sí que es una buena pregunta porque es un problema que está reconocido. Muchas gracias. Según el assembler que mostraste, parecía que era como x86 32 bits. ¿Lo pudiste emular? No. O sea, de hecho, ahí es curioso. En ese caso no, porque hay versiones demo para ordenador y versiones para los asientos. Y de hecho, en el código detectan cuando están corriendo en un rack de desarrollo o en los asientos. Entonces, muchas veces no es necesario porque ellos, en base a la documentación que tenían, parece ser que ellos envían a las aerolíneas versiones de demo listas para correr en el PC, para que ellos vean que todo está correcto, etcétera. Entonces, esas sí que me las pude bajar y pude verlo. Pero vamos, en principio no me hizo falta mucho emular porque el código era bastante claro. Pero vamos, que sí que tienen versiones para demo, para PC, y en el propio código detectan cuando se están ejecutando en diferentes entornos. Bueno, pues si no hay más, muchas gracias.
Hasta la siguiente.